hablar de las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía fue dada a Daniel junto con una visión del carnero y del macho cabrío en el capítulo 8. Es en donde tenemos la visión de que estos dos bestias se enfrentan. El versículo clave es: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, vamos a revisar la visión completa aquí en Daniel 8. Dice: visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del César me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, y vi pues una visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió hacia él con la furia de su fuerza. Y lo que vi llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables a los 4 vientos del cielo. Uno de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por la causa de la prevaricación le fue entregado al ejército con el continuo sacrificio, y luchó por la tierra, verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba. Otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él aquí se puso delante mío uno con apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Aquí viene la explicación. Vino luego cerca de donde yo estaba con su venida. Me asombré y me postré sobre mi rostro, por él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y él dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, que es Alejandro Magno. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, este es Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedió un encuentro en su lugar. Significa que 4 reinos se lograrán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El reino helenístico se divide entre 4. Al final de estos reinos, cuando los regresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Vamos a ver quién es este rey altivo de rostro. Su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que he referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo quedé Daniel quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí.
pues vamos a tratar de entenderla nosotros. Bueno, aquí vamos a ver que tenemos un modelo de la creación Para poder entender lo que son las tardes y las mañanas, debemos de irnos a lo que es la creación. En el día 1 observamos que la Biblia dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Aquí tenemos tardes y mañanas. Igual, el día empieza en la tarde y termina en la mañana, haciendo un día entero. En el día 2 creó Dios los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día 3 dijo Dios que la tierra produciera hierba verde, hierba que da semilla, y los árboles, y las semillas y los frutos. Esta fue la tarde y la mañana el día tercero. En el día cuarto encontramos que hay una división. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, días, años, sean por lumbreras para la expansión de los cielos, alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces fue la tarde y la mañana el día cuarto, donde separa de aquí para acá tinieblas, de aquí para acá luz. Estamos hablando que en la mitad del día 4 sería el día 3.5. En el día 5 dijo Dios: produzcan aguas, seres vivientes y los monstruos marinos, etc. En la tarde y la mañana el día quinto, para que en el día sexto produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, tierra según su especie. Y también Dios creó al hombre a nuestra imagen y semejanza. Señoríe sobre todo. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el día sexto Dios hace una retrospectiva y ve que todo lo que ha hecho es bueno. Y hay un cambio en el día 7. En el día 7 fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó en el día séptimo de toda la obra. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda obra que había hecho en la creación. El día 7, el número 7 es clave para entender la visión de las 2300 tardes y mañanas. Así pues, vamos a poner en una línea del tiempo toda la visión del carnero y el macho cabrío, poniendo en el año 333 y en el año 0 el nacimiento del Mesías príncipe. En el 333 la guerra fue de Darío contra Alejandro Magno. En el 333 el propio Darío asumió el mando de los ejércitos persas para luchar contra el rey macedonio, pero su numeroso ejército fue ampliamente superado y derrotado en la batalla de Isos el 12 de noviembre de 333 a.C. Estamos viendo que esta visión se está cumpliendo en el año 333 a.C. Para que en el año 330 a.C. nos damos cuenta que el imperio Medo y Persia, que es el imperio aqueménida, se terminó en el año 330 a.C., cuando el último de los reyes aquemenidas, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno, quien no murió por mano humana, sino por una enfermedad. Si tomamos como referencia 333 a.C. y lo dividimos entre dos, ya que estamos buscando las tardes y las mañanas, es decir, una tarde es la mitad del día y la mañana es la otra tarde del otro día, mitad del otro día, nos da 166.5 años, pero si tomamos el 330, dividimos entre dos, nos da 165 años. Aquí tenemos un indicio, que hay un espacio de 3 años. Si seguimos viendo la línea del tiempo, en el 168 a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, príncipe del pueblo que ha de venir, prohibió el judaísmo y también decretó que se erigieran los altares a los dioses griegos en el templo de Jerusalén y en las ciudades del país. Esa es una abominación desoladora o una prevaricación que está comenzando a atacar a los judíos. En el 165 a.C., el segundo templo, que era mucho más modesto, fue completado por Zorobabel el 515 a.C.,
durante el reinado persa de Darío I, antes de esta fecha. Entonces seguidamente fue consagrado, pero tras las incursiones pagadas de los seleucidas fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 165 a.C. ¿Por qué fue vuelto a consagrar? Pues porque este emperador Epífanes, fue el que hizo una desolación del ejército y del santuario. Sin embargo, en el 165 y 166 a.C., el tercer hijo del sucesor de Matatías, que fue Judas, fue uno de los mejores generales de la historia de Judía, quien con unos pocos miles de seguidores derrotó a las fuerzas seleucidas numéricamente superiores en una serie de contiendas. Estamos hablando de ejércitos del pueblo santo, para que finalmente en el 161 a.C. Se obtuviera una gran victoria sobre los seleucidas en la región de Bet Jorón, al noreste de Jerusalén. Sin embargo, este general murió después del 161 en una batalla posterior. Aquí encontramos que tenemos un periodo de 7 años, del 168 al 161, 160 más o menos, que nos comprende una semana. Tenemos la clave de 7 años. Entonces donde encontramos que fue la tarde y la mañana, para que al final, en el año 0, tuviéramos el nacimiento del Mashiach príncipe. Ahora vamos a hablar del tiempo, tiempos y medio tiempo, que están presentes dentro de estos 7 años. Está hablando de que es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo igual a 3.5, donde estamos hablando que fue la mitad, la división de las tinieblas y de la luz. Si tomamos una línea del tiempo, tomamos ahora 2300 tardes y mañanas y ponemos al inicio el año 168 a.C. para examinar estos 7 años de conflictos entre los seleucidas y los judíos y los ejércitos del pueblo santo. Tomemos como referencia que un año profético son 360 días. Un año después del 168 a.C. estamos al 167 a.C. y un año después estamos en el 166 a.C. Es decir, tenemos tiempos 2 años o 720 días. Un año después encontramos el 165 a.C., que son 360 días, y medio tiempo o medio año son 180 días. Aquí encontramos que Antíoco Epifanes organizó una expedición contra Jerusalén en el 168 a.C., en la cual saqueó. Según los libros de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Yahweh, prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros, trató de establecer el culto a los dioses griegos. Es decir, esto fue una abominación desoladora de 2300 días, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. En el 167 encontramos que después de que Antíoco emitiera en Judea los decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos, surgió un sacerdote rural de Modín, un príncipe, Matatías Almoneo, que encendió la chispa de la revuelta contra el imperio seleucida. Rechazaba rendir culto a los dioses griegos. Es decir, que en el 166 ya estaban las contiendas entre los judíos y los seleucidas y hubo más de 10.000 muertes. Sin embargo, en el 165 se recuperó el templo. Los judíos lograron ganarles y tumbaron los ídolos que habían erigido. Se vuelve a consagrar el templo y a partir de ese día se conmemora Hanukkah. Es una fiesta judía que aún a la fecha se sigue recordando. Por lo tanto, Antíoco es un modelo del antimesías. Sin embargo, es un modelo, no quiere decir que haya sido el antimesías, puesto que todavía no nacía Jesucristo. Aquí lo que encontramos es que los tiempos, tiempo y medio tiempo, comprenden un tiempo de gran tribulación, pero que después de pasarla se conseguía una gran victoria. Este tiempo de gran tribulación está caracterizado por tiempo, tiempos y medio tiempo. Después de que se ha vuelto a consagrar el templo, es que al final de los 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días,
C, es decir, casi 6 años, 6 y cacho años, se consigue una gran victoria de Judas Macabeo, que es el león de Judá, en un sentido figurado, sobre los seleucidas con un ejército pequeño. Es una gran victoria con un ejército pequeño. Es decir, 2300 tardes y mañanas fue pisoteada la santa ciudad. Si lo dividimos en años serían 6 y cacho años, o 6 y cacho días, para que en el día séptimo se consiga una gran victoria. Otra vez marcando aquí que en el día cuarto hay una división entre las tinieblas y la luz del día, o una gran victoria. En el día 8, posteriormente el día 7, fue cuando murió este general Macabeo, Judas Macabeo, y sus partidarios o sus sucesores por la independencia siguieron siendo liberados por su hermano Jonathan, que ya era sumo sacerdote. Es decir, aproximadamente en 7 años todo esto había pasado. Todo tiene que ver con hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Esto se cumplió en el pasado, antes de la venida de Jesucristo, pero no a la totalidad, puesto que no fue el cumplimiento total. Aquí nos surge una pregunta: ¿qué es la abominación desoladora? La respuesta es la frase abominación desoladora se refiere a Mateo 24:15, donde Jesucristo nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esto se está refiriendo a esta visión de la abominación desoladora, pero sin embargo esta escritura tiene referencia en Daniel 9:27 también, que dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el 167, como ya revisamos, ese gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo de Jerusalén o de Jerusalén. Este también sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. Esto fue una abominación desoladora. Sin embargo, como sabemos, Jesucristo vino después de este evento. En Mateo 24:15 Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora de aquel tiempo que ya describimos ya había ocurrido. Así que Jesús, cuando la vuelve a mencionar, se debe de estar refiriendo a un tiempo futuro. Estaba profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurrirá en un templo judío de Jerusalén. Entonces la mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9:27 no ocurre en el 167 a.C. con Antíoco Epífanes. Es decir, Antíoco no confirmó ningún pacto con Israel por 7 años. Sin embargo, en 7 años sí sucedieron los 2300 tardes y mañanas siendo pisoteados el santuario y los ejércitos. Continuando con la misma pregunta, en un tiempo futuro. No lo sabemos, pero cualquiera que sea la futura abominación desoladora, no dejará duda en la mente de nadie de que alguien que la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. En Apocalipsis 13:14 lo que describe haciendo alguna clase de imagen que todos estamos forzados a adorar. Esto se convierte el templo de Dios viviente en un lugar de adoración para el anticristo, y esto se convierte también en verdaderamente una abominación. Aquellos que vivan y permanezcan durante esa tribulación deberán tener cuidado de reconocer que este evento ya es el principio de los 3 años y medio, tiempo del peor periodo de tribulación que ha vivido la humanidad, y de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Por lo tanto, nos dice y nos advierte el Señor Jesucristo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Revisemos ahora las 2300 tardes y mañanas
en el aspecto de que será para muchos días. Si tomamos como referencia otra vez el 333 a.C., que fue la visión del macho cabrío y el carnero, contamos ahora no como días, sino como años, porque son 2300 tardes y mañanas, 2300 días, y tomamos un día por año, haciendo referencia a que la visión es para muchos días. Entonces, al final de los 2300 años caemos cerca del 29 de noviembre de 1947, donde estuvo la salida de la orden para restaurar a Israel como nación. Esto en la resolución 181 de la ONU. Sin embargo, 20 años después, donde se terminan los 2300 años, se ganó la guerra de los 6 días. Israel recuperaba la Santa Ciudad en el año 1967, y unos 3 o 4 años después, los Kohanim, o sacerdotes, los descendientes de Aarón, reestablecieron una bendición de Birkat Kohanim. Es una bendición tradicional sacerdotal en el Muro de los Lamentos. Lo que sucede es que cada año se produce una bendición conmovedora e impresionante durante Pesaj y Sukkot, en presencia de cientos de sacerdotes y muchos miles de judíos en Israel de todo el mundo, que van regresando poco a poco. Este evento fue establecido por Rabbeinu Mendel Gardner hace casi 50 años, en el año judío 5731, o en nuestro calendario gregoriano 1971 después de Cristo. Si tomamos relación de los 2300 años dividiéndolos en 360 días, nos va a dar que más o menos son 6 y cacho días. Haciendo las cuentas, que cada día es un día de 360 años, vamos a ir viendo que los 6 días de la semana comprenden los 2300 tardes y mañanas, para que en el día séptimo estemos comenzando con la finalización de estos 2300 tardes y mañanas. Haciendo las cuentas, después del 333 a.C. y restando los 360 años, caemos en el año 27, que es el fin del día 1. En estos años nos podemos dar cuenta que aquí Jesucristo estaba en el apogeo de su ministerio. Después, en el día 2 caemos al año 387, en el día 3 en el año 747, en el año 1107 es el fin del día 4, y en el año 1467 fin del día 5, y en el día 6 1827. Aquí hay otra cosa que hay que resaltar. Después de la fecha de 1967 contamos 50 años y caemos que es un periodo de jubileo. En el jubileo, a los 7 Shemitas, que son 49 años, es decir, 7 por 7, tenemos que ya habíamos encontrado la fecha del 29 de noviembre de 2016 como inicio de la tribulación. Y también habíamos determinado que la fecha del 29 de noviembre de 1947 más 70 años o 70 semanas nos daba la fecha de 29 de noviembre de 2016, para que un año después, en el 23 de septiembre de 2017, viéramos la señal en el cielo de la mujer. ¿Qué más sucedió en el año de 2017? Que Trump determinó que era hora de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Es decir, en el día séptimo están aconteciendo hechos y acontecimientos demasiado proféticos. Para esta fecha de 1967, que por 50 años se ha restablecido un tipo de evento sagrado o continuo sacrificio, digamos, que son las oraciones y las bendiciones sacerdotales, se han estado llevando a cabo por 50 años. Pero ¿qué sucedió este año del 2020? Lamentablemente, debido al coronavirus, las restricciones establecidas en este evento especial no se llevaron a cabo. Es decir, se suspendió esta bendición sacerdotal, pero de acuerdo con la decisión del gobierno israelí de que las oraciones no deberían de cesar en el Muro de los Lamentos, las 3 oraciones diarias han continuado, sin embargo con pocas personas, mientras se mantiene el distanciamiento apropiado ordenado por el Ministerio de Salud.
todo esto está llevándonos de nuevo a la suspensión de el continuo sacrificio. Tal vez ya no un sacrificio de animales, pero sí un restablecimiento de las oraciones que se hacían durante los sacrificios de animales y todo lo que tiene que ver con las oraciones continuas en la tarde, en la mañana y a mediodía. Si ahora nos vamos con el año 1827, que quedó en el día 6, y empezamos a contar de 7 en 7 años, encontramos que 6 ciclos de 7 años nos dan 42 años. Es decir, también que se mencionan en Apocalipsis los 42 meses. 42 por 30 dan 1260, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, tribulación. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Encontramos ahora un nuevo indicio, que estos 42 años, a partir de 1827 años, año 1827 nos da el año 1869. Y 2 años antes encontramos el acontecimiento de que los judíos comenzaron a entrar en conflicto con los palestinos que habían ocupado su territorio, israelíes que iban regresando a su territorio, pero empezaron asentamientos y por lo mismo comenzaron conflictos por el territorio. Ahora vamos a empezar a contar los mismos ciclos de 7 y encontramos que después de 7 ciclos de 7, es decir 49 años o más un año de jubileo, caemos en el año 1917. Este año 1917 fue año de jubileo también, un jubileo que no se daba desde hace mucho tiempo. Inglaterra se hace del territorio de Israel, es decir, le quita parte del territorio del Imperio Otomano. Entonces otros 50 años de jubileo y caemos en el año 1967, que ya mencionamos que fue cuando Israel ganaba la guerra de los 6 días. En el 7º, obviamente, festejaron su victoria en un año de jubileo. 50 años después caeremos en el año 2017, donde también nos damos cuenta que se da cumplimiento a otro hecho profético, que es donde Trump determinó que era hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Si hacemos analogía de que estos ciclos de 50 fueron días, nos dan 3 días. ¿Qué otra referencia tenemos de los 3 días? Cuando Jesús nos dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y acercándonos obviamente al día 4, en donde va a haber una división entre las tinieblas y la luz. Aquí colocamos la fecha de 29 de noviembre de 1947 como referencia de que fue la salida de la orden para restaurar Israel como nación. Ya mencionamos que 70 semanas, o es decir 70 años después, caemos en la fecha del año 2017 o 29 de noviembre de 2016, donde iniciaba la semana 70 de Daniel, para que tengamos que en el año 2020 sea la mitad de la semana 70. Eso es todo, y espero que sigan sintonía en este canal para que sigan viendo más actualizaciones sobre estos tiempos proféticos que se acercan a la fecha de el 9 de mayo del 2020.